Muy buenos días, estudiantes. Entonces, ojalá sigan siempre las recomendaciones, porque de aquí en adelante dependemos del cuidado y del autocuidado que tengamos nosotros mismos y con nuestro entorno. Nuestros familiares, nuestros amigos dependen de nuevos hábitos de higiene. Entonces, quiero iniciar con una buena noticia que salió este fin de semana, con un seguimiento que nos hace el Banco Mundial. Ellos hablan de que en América Latina existe algo que se llama pobreza intelectual y lo detectan porque existe la situación de muchos estudiantes que no son capaces de comprender eh, pequeños párrafos en cuestión de comprensión lectora. Entonces, aún así, dicen que solo 4 países de América Latina lograron aplicar estrategias exitosas de educación a distancia ante la pandemia. La educación es un derecho fundamental, la educación es un derecho humano, no se puede interrumpir. Si esta situación se hubiera dado cuando sus papás y yo estábamos en grado décimo, en grado 11, téngalo por seguro de que nuestros estudios no hubiese sido posible continuar. No era, la situación social en cuestión de educación hubiera sido más difícil. ¿Por qué? Porque no teníamos conectividad, no había internet, no había esas posibilidades tecnológicas que existen hoy en día. Entonces, ya que existe, pues aprovechémosle, saquémosle provecho, saquémosle buen uso. Busquemos que este proceso, que así no sea presencial, busquemos que sea exitoso, busquemos que sea provechoso también. Saquemos de esto una experiencia que podamos contar después. Entonces, después de esta buena noticia, también surgen otras nuevas y otras buenas noticias también, porque como estamos hablando de la Unión Europea y vamos a analizar cuáles han sido las estrategias de los países europeos, porque algunos parece que han sido levemente golpeados por la pandemia, pero no hablemos de levedad, sino más bien por la contundencia que tienen en sus planes. Por ejemplo, países que han manejado mejor esa pandemia, voy a nombrar unos que no son europeos, ¿de acuerdo? Entonces está Japón, Nueva Zelanda, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Suecia, Alemania y Corea del Sur. En el caso de Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur, que no son países europeos, pues ellos han logrado manejar esta pandemia de una manera diferente, con información veraz, con una masificación de pruebas que les permiten a ellos detectar los focos de contagio, cerrar fronteras, no permitir cerrar los aeropuertos para no permitir que entren extranjeros. Han hecho un seguimiento bastante cuidadoso. En el caso de los países europeos como Finlandia, Noruega, Dinamarca, Suecia, Alemania, están dentro de sus grandes estrategias cerrar fronteras, dentro de sus estrategias están también aplicar pruebas en masa. Asimismo también buscan aislar inmediatamente a las personas que tengan estos síntomas. Adicional, eso me causa, digamos, como curiosidad el caso de Suecia, porque no cerraron sus colegios y jardines y tampoco algunos lugares públicos como restaurantes. Solamente sugirieron el aislamiento social e hicieron también pruebas de carácter masivo, tanto que han estado activando su economía poco a poco, pero con mucho cuidado personal. Aún así también determinan en estos países que debe existir cuidados, debe existir también acciones más éticas hacia la vida y hacia las inversiones también, porque están hablando de un tema que se llama la banca ética. La banca ética se trata solamente de invertir en proyectos que no dañen el planeta, invertir en proyectos que le sirvan a la humanidad. En este caso, en este momento estamos viviendo un momento bastante complicado con esta pandemia y lo que necesitamos es una buena inversión de la parte privada, también de la parte pública, que se invierta realmente en proyectos que le sirvan a la humanidad, en proyectos que le sirvan a la gente. ¿De acuerdo? En cuestión de esta Unión Europea, esto en cuestión de este país del primer mundo. Hay en países como Francia, como Italia, como España, han estado paulatinamente activando sus sectores económicos, ¿de acuerdo? En el caso de Colombia también ha estado
paulatinamente, yo diría que muy lentamente, activando algunos sectores económicos, pero pues el caso más fundamental, lo más importante y lo que nos hablan a diario es el autocuidado. Cuando hablamos de este autocuidado es porque deberíamos remitirnos a estos países como Finlandia, como Noruega, como Dinamarca, como Suecia, como Alemania. ¿Cuál es esa ética personal que tienen ellos hacia su comunidad? ¿Cuál es esa manera de hacer las cosas que tienen ellos para que sea tan contundente? Esa responsabilidad ante la información, esa responsabilidad ante cuidar a las demás personas. ¿Cuáles han sido las fallas que hemos tenido aquí en Colombia frente a eso? A pesar de que pudimos detectar el problema a tiempo, no se cerraron las fronteras, en el caso no se cerró el aeropuerto, simplemente siguió en funcionamiento. Aún así, desafortunadamente, pues las cosas deben continuar, los sectores económicos se deben activar, el autocuidado tenemos que manejarlo de una manera muy rigurosa, manejando nuevos hábitos de higiene, nuevos hábitos también hasta de comportamiento hacia nuestra comunidad, porque dependemos de nuestras propias acciones. Aún así, esto no es un elemento que se va a terminar muy pronto, esto es una situación que va a continuar durante mucho tiempo, entonces es algo con lo que nosotros tenemos que aprender a convivir, y como tenemos que aprender a convivir, tenemos que aprender a cuidarnos. ¿Listo? Entonces, miremos los modelos europeos de cuidado y apliquémoslos a nuestro contexto colombiano, ¿de acuerdo? Entonces, si los aplicamos, si tal vez los tenemos en cuenta, podríamos llegar a manejar esto de la mejor forma. Entonces, muchachos, esto era lo quería informar acerca de lo que está sucediendo en Europa. Quisiera decirles que pues hoy tenemos plataforma por BPS, por favor, ahí están los documentos que se necesitan para elaborar portafolio y actividad de plataforma Santillana. Igual también tenemos encuentros por Zoom, ya están programados. Las personas que necesiten una explicación, que necesiten una orientación, con gusto los estaré atendiendo por este medio. Que tengan un feliz día.